Saludos, esto es Preguntas Importantes. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre los enigmas de la ciencia, de las preguntas que hoy en día no se pueden responder, ya sea por la falta de información o porque simplemente son hipótesis que actualmente no hemos podido afirmar o refutar, debido a que no tenemos la tecnología suficiente para hacerlo, por lo que se dejan en la inopia. Además, vamos a intentar responder la siguiente pregunta: ¿puede la ciencia llegar a tener el conocimiento absoluto? Primero de todo, debemos hablar, como no, de la teoría del todo. Una única teoría que comprendiera todos los fenómenos del universo. En palabras de Pierre Laplace, condensar en una simple fórmula el movimiento de los grandes cuerpos del universo y del átomo más ligero. Hace tan solo 400 años, la física era un conjunto de teorías inconexas y por ende estaba lleno de huecos sin rellenar. Por eso, desde tiempos remotos, decidieron que era necesario unificarla. Hubo un par de intentos como la unificación de la gravedad terrestre con la gravedad celeste de Newton o la unión de la electricidad y el magnetismo de Maxwell. Hoy en día se está intentando unificar la relatividad de Einstein con la mecánica cuántica. El problema es precisamente que parecen ser incompatibles. Cada una explica su parte del mundo a la perfección, pero están limitadas. La relatividad dice que puedes predecir el comportamiento de los objetos. La mecánica cuántica, sin embargo, dice que solo puedes saber que pasará algo. Es decir, hay cosas que nuestra comprensión de la física sencillamente no pueden explicar. Grandes científicos han fracasado en la búsqueda de la teoría del todo, como Albert Einstein o Stephen Hawking, con su teoría M, que combina las 5 teorías de cuerdas en 11 dimensiones. Esta es considerada actualmente como la aproximación más cercana a la teoría del todo. Sin embargo, hasta ahora, la teoría M no ha podido generar predicciones empíricas. Por lo que, al contrario de lo que dicen muchos físicos, parece que aún estamos lejos de formular la teoría del todo. Otra pregunta que no hemos podido responder es ¿cómo surgió el milagro de la vida? A lo largo de los años, los científicos han tratado de entender cómo llegó a surgir la vida en la Tierra. Intentar comprender por qué nuestro planeta es el único, al menos del que tenemos conocimiento, en el que existen diferentes formas de vida, no solo es importante para tratar de conocer nuestro origen, sino también para entender qué es necesario en otros planetas para que el milagro de la vida se produzca. Se han llevado a cabo muchos estudios para tratar de entender cómo surgieron los primeros organismos unicelulares. Es cierto que hay diversas hipótesis de cómo pudo haber surgido la vida en la Tierra. Sin embargo, no lo sabemos a ciencia cierta, nunca mejor dicho. El primer problema con el que nos topamos al tratar de responder a esta pregunta es definir exactamente qué es la vida. La explicación que se suele dar en los libros de secundaria es que un ser vivo es cualquier ser capaz de reproducirse, relacionarse y nutrirse. Actualmente la vida siempre produce vida, pero tuvo que haber algún momento de la historia donde se iniciase por primera vez. Es decir, que la vida surgiera de materia inerte. La hipótesis más aceptada sobre cómo surgió la vida en el planeta Tierra es la siguiente. La vida surgió hace aproximadamente 3.850 millones de años, una vez las condiciones geológicas y atmosféricas fueron estables. Esta hipótesis dice que en algún momento tuvo que crearse la primera molécula orgánica simple, y podemos prácticamente afirmar que se tuvo que crear en el agua debido a que muchas de las reacciones químicas que suceden en la naturaleza suceden diluidas en agua, por lo que no es de extrañar que la vida pueda haber surgido en esta. Posteriormente, estas moléculas se fueron duplicando a través de la reproducción. Un tiempo después, estas moléculas tuvieron que desarrollar una membrana celular, donde más tarde se desarrollaría el ADN, el ARN y el resto de proteínas. Si bien hemos dicho antes que la vida se pudo originar aproximadamente 3.850 millones de años, hay indicios de que la vida realmente se originó hace 3.500 millones de años, lo que nos deja un periodo de distancia de 350 millones de años, en el que tuvo que suceder todo lo que facilitó la aparición de las primeras células, lo que nos hace pensar que la vida pudo provenir del espacio. Esta teoría se denomina panspermia. El hecho de que haya tantas contradicciones en las hipótesis que planteamos es lo que nos impide realmente conocer cómo surgió la vida.
aparte de lo que hemos dicho anteriormente en la introducción, que no podemos afirmar o refutar tal hipótesis, por lo que sigue siendo una pregunta que la ciencia aún no puede responder. Volviendo con el tema de la vida y el espacio, hay una pregunta que llevamos haciéndonos desde tiempos inmemoriales. ¿Estamos solos en el universo? Es decir, ¿existe otro tipo de vida que no sea la terrestre? Con la cantidad de planetas que debe haber en el universo, seguro que tiene que haber alguno que tenga o haya tenido vida. ¿O no? Hay una paradoja en relación a este problema que se llama la paradoja de Fermi. Esta nos dice que, con la gran cantidad de planetas donde puede haber vida extraterrestre, todavía no la hemos detectado. Es decir, ¿dónde está esa vida? Para responder esta pregunta debemos determinar las condiciones necesarias para que pueda surgir esta. Primero de todo, tiene que haber agua líquida en la superficie del planeta, debido a que, como ya hemos dicho antes, muchas de las reacciones que dieron lugar a la vida se produjeron en el agua. Y esto nos lleva a la siguiente condición. El planeta debe estar ubicado a una distancia adecuada con respecto a su estrella, debido a que un planeta que cumpliera la primera condición y cuya órbita estuviera demasiado cerca de su estrella acabaría siendo inhabitable debido a que toda esa agua que contuviera se evaporaría. De la misma manera, un planeta que estuviera demasiado lejos de su estrella también sería inhabitable, porque todo ese agua se acabaría solidificando debido a las temperaturas tan bajas que habría. Otra condición es que el planeta debería tener una atmósfera habitable. Y por supuesto, el planeta debe de ser terrestre. Con esto me refiero a que debe de tener una superficie sólida. No nos sirve un planeta gaseoso. También debemos tener en cuenta la masa del planeta. Los planetas con poca masa son malos candidatos para la vida por dos razones. Primero, su baja gravedad hace que sea difícil conservar la atmósfera, por lo que hay menos presión atmosférica. Y si esta presión es demasiado baja, no podría existir agua en estado líquido. Segundo, los planetas pequeños tienen diámetros pequeños, obviamente, y por tanto, mayor proporción superficie-volumen que sus primos mayores. Estos cuerpos tienden a perder rápidamente la energía que sobró tras su formación y terminan geológicamente muertos, por lo que no hay actividad tectónica, terremotos, volcanes, ni nada parecido. Actualmente la cantidad de planetas que conocemos que pueden tener vida son relativamente altos. Tenemos, por ejemplo, a los planetas GJ1002b y GJ1002c, que fueron descubiertos hace relativamente poco y se encuentran a tan solo 16 años luz de distancia con respecto a la Tierra. El primero tarda tan solo 10 días en completar su órbita, mientras que el segundo tarda aproximadamente 21 días. En la lista de ejemplos también tenemos a Kepler 22b, que es 2,4 veces más grande que la Tierra y que su superficie podría rondar entre los 22 grados Celsius. También tenemos a Kepler 442b, que está situado a 1193 años luz de la Tierra, y que según los científicos podría ser el planeta más similar a la Tierra hasta ahora conocido. Otro ejemplo situado a 12 años luz de distancia con respecto a la Tierra es Teegarden B, un planeta descubierto en julio de 2019, que se denomina así debido a su estrella, que la hemos llamado Teegarden. Y la lista de planetas que podrían albergar vida sigue y sigue, por lo que tan solo el tiempo podrá responder a esta pregunta. Por mi parte, considero que tiene que haber más vida en el universo, porque con la cantidad de planetas que debe haber ahí fuera, resulta hasta un poco antropocéntrica la idea de que estamos solos en él. Siguiendo con el cosmos, otra de las incógnitas de la ciencia es ¿qué es la materia oscura? Una sustancia que compone el 27% del universo y que no podemos observar. Aún así, su existencia se puede probar a partir de sus efectos gravitacionales en la materia. Un ejemplo de esto es el hecho de que la velocidad de un cuerpo no disminuye cuando se sale de su galaxia. Me explico. Imaginad un cuerpo, una estrella, por ejemplo, que lentamente se aleja de su galaxia. Las leyes de Newton nos indican que una vez haya salido de la galaxia, la velocidad debería haberse disminuido.
puesto que la atracción gravitatoria es tan pequeña que a tales velocidades el cuerpo saldría disparado. Pero no lo hace, su velocidad no decrece, lo que nos hace pensar que tiene que haber una masa extra que proporcione esa atracción gravitatoria, la materia oscura. Extrapolado a una situación real, el astrónomo Fritz Zwicky se encontró con el mismo problema con el cúmulo de galaxias de la constelación Coma Berenices, pero no fue hasta el año 1977 que el astrónomo Vera Rubin propuso la existencia de esa masa extra. Ahora, el único problema que nos queda por resolver es de qué está hecha la materia oscura. Para resolver esta pregunta, primero debemos diferenciar la materia oscura caliente de la materia oscura fría. Si tienen una masa del tamaño de un protón, se mueven lentamente. Esa es la materia fría. Sin embargo, si son más ligeras, viajarán a velocidades cercanas a la de la luz. Esta es la materia oscura caliente. En cuanto a la composición de la materia oscura caliente, la balanza se inclina con respecto al neutrino, una partícula elemental que carece de carga eléctrica y apenas interacciona con la materia ordinaria. Con respecto a la materia fría, no se sabe a ciencia cierta de qué está compuesta, si bien es cierto que los físicos teóricos tienen algunas hipótesis sobre lo que podría ser. La primera de todas es que la materia oscura fría podría estar compuesta por agujeros negros primordiales, es decir, aquellos que se formaron instantes después del Big Bang. La siguiente hipótesis postula que la materia fría, de la misma manera que la caliente, podría estar compuesta por algún tipo de partícula que ya conozcamos, o tal vez un nuevo tipo de partícula oscura que podríamos incluir en el modelo estándar de física de partículas. También tenemos a los axiones. El axión es una partícula hipotética que aparece en formulaciones que extienden el modelo estándar de física de partículas. Y como esta, hay un montón de hipótesis sobre la composición de la materia oscura fría. Como habéis podido observar, la ciencia tiene un montón de preguntas sin responder. Pero, ¿puede haber algún momento en el que sea capaz de obtener el conocimiento absoluto? Bueno, yo lo dudo, sencillamente porque hay cosas que con nuestra tecnología actual no vamos a poder resolver. Y una vez tengamos la tecnología apropiada para resolver las preguntas que ahora mismo nos estamos haciendo, puede que nos planteemos otras preguntas a partir de las preguntas que queríamos responder anteriormente. Y va a ser un ciclo de preguntas y más preguntas y más preguntas, y puede que no tenga fin, por lo que a lo mejor nunca seremos capaces de descubrir todo el conocimiento que debemos saber sobre el universo. O puede que sencillamente llegue un punto en el que no podamos ni comprender las preguntas que nos estamos haciendo. Es decir, por ejemplo, un mono no es capaz de discernir entre un edificio y una montaña. De la misma forma, aunque un mono tenga los mejores profesores, nunca va a poder comprender qué es la mecánica cuántica, porque su capacidad cerebral no se lo permite. Puede que a nosotros nos pase exactamente lo mismo en algún punto, que sean preguntas tan elevadas que ni siquiera podemos llegar a comprenderlas ni a imaginarlas. ¿Pero acaso no es eso lo que mola de hacer ciencia? Preguntarse preguntas, valga la redundancia, para tratar de responderlas. Es decir, imaginaos la ciencia sin nada que averiguar, con todos los conocimientos previos ya adquiridos. ¿Tendría algún sentido hacer ciencia? Yo creo que no. Recapitulando, en ciencia todavía nos quedan un montón de preguntas por resolver, como la teoría del todo, una única teoría que comprendería todos los fenómenos del universo y que actualmente seguimos intentando crear con poco éxito. También nos queda por responder la pregunta de qué es la vida, que por la falta de hipótesis comprobables, por muy buenas que sean, todavía no se ha podido explicar. Y por no hablar de la pregunta que nos llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Estamos solos en el universo? Parece ser que hay grandes candidatos con los que podríamos responder a esta pregunta con un sí afirmativo. Tan solo el tiempo lo dirá. Gracias por ser parte de mi audiencia y apoyar mi podcast.
Además, os invito a que lo difundáis con las personas que creáis que les pueda parecer interesante. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, puedes hacérmela saber. Y como siempre, pregúntate lo impreguntable.